La pantalla de mi celular era un portal a un universo paralelo, donde mi vida había sido donada a otra persona. La foto era una obra maestra de la crueldad casual. Marcos, mi exmarido, sonreía con esa arrogancia que yo solía confundir con confianza, y a su lado, Sofía, la encarnación de la juventud radiante, lo abrazaba bajo el cielo imposiblemente azul de Santorini, nuestro Santorini. El viaje que durante una década fue un punto luminoso en un futuro que nunca llegó, siempre aplazado por su carrera, por una inversión crítica, por una excusa que yo siempre aceptaba con una sonrisa comprensiva. Verlos allí, en el lugar exacto que yo había descrito en mis sueños, no se sintió como una simple traición. Fue un acto de borrado existencial, como si los 20 años que invertí en su vida fueran solo el borrador desechado de un libro que ahora él escribía con ella. Esta humillación pública era un recordatorio constante de que mi sacrificio no fue más que el fertilizante para el jardín de su nueva felicidad. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y aterrizó con un ruido sordo sobre la mesa de centro, junto a un rollo de planos amarillentos que no había tocado en 15 años. Verónica Interiors, se leía en la esquina. El nombre se sentía como un eco de una mujer que ya no conocía, una versión de mí más audaz, que aún no había aprendido el arte de encogerse para caber en la sombra de un hombre. El silencio de la casa, un espacio que yo había moldeado con amor y calidez para convertirlo en un hogar, ahora me sofocaba. Cada rincón, cada objeto, resonaba con el eco de promesas rotas y de una vida compartida que se había disuelto no con un estallido, sino con el susurro cobarde de un «ya no es lo mismo». El desamor no era una herida limpia, era una infección que supuraba con cada nueva publicación, alimentando la narrativa de que mi reemplazo fue una mejora necesaria, un paso inevitable en su evolución personal. Caminé hasta la cocina como si me moviera bajo el agua y me serví un vaso de agua, observando mi reflejo distorsionado en la ventana oscura. A mis 45 años, mis ojos delataban el cansancio de una guerra perdida que ni siquiera supe que estaba librando. Había normalizado el dolor. Lo había aceptado como el precio a pagar por no ser suficiente, por haberme vuelto predecible. Me decía a mí misma que mi silencio era mi dignidad, mi único refugio en esta tormenta. Pero esa noche, enfrentada a la imagen de su triunfo en mi sueño, una verdad helada se abrió paso. Mi silencio no era dignidad, era permiso. Era la invitación tácita para que siguieran construyendo su felicidad sobre las ruinas de la mía, para demostrarle al mundo que mi olvido era completo y mi sufrimiento irrelevante. El zumbido del teléfono sobre la madera me hizo dar un respingo. Por un instante fugaz, una estúpida chispa de esperanza me hizo pensar que podría ser Clara o alguna otra amiga, preocupada por mi silencio. Pero la pantalla mostró su nombre, Marcos. Una ola de náuseas mezclada con el residuo de un afecto condicionado me recorrió. Contesté, porque el hábito de estar disponible para él era un músculo atrofiado pero aún funcional. «Verónica, disculpa la hora», dijo, su voz con ese tono despreocupado que reservaba para los asuntos triviales, para las personas que ya no importaban. ¿Por casualidad sabes dónde guardé los gemelos de oro que me regaló mi padre? Sofía tiene un vestido al que le irían de maravilla. La banalidad de la pregunta era lo que la hacía tan brutal. Era la prueba de que en su mente, yo había sido degradada de esposa a un simple archivo viviente de sus pertenencias. Un nudo se formó en mi garganta, y tuve que tragar saliva para que mi voz no se quebrara. Los gemelos. Por supuesto que sabía dónde estaban. Descansaban en la caja de seguridad de mi closet, junto al reloj que le regalé en nuestro 10º aniversario y las pocas cartas de amor que le escribí al principio de todo. Era un pequeño santuario de nosotros, un espacio sagrado que él evidentemente ya no recordaba ni, mucho menos, respetaba. Esta llamada era una profanación. «Están en la caja fuerte, Marcos», logré decir, inyectando un filo de acero en mi voz. La combinación es nuestra antigua fecha de aniversario, si es que todavía la recuerdas. Hubo una pausa cargada de su propia incomodidad. «Ah, claro, gracias. Eres un salvavidas», respondió rápidamente, y colgó. Ni un «¿Cómo estás?»,
ni un atisbo de conciencia sobre la crueldad de su petición. La manipulación emocional ya ni siquiera era sutil. Dejé caer el teléfono y apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana, mirando la oscuridad. Ese breve intercambio me había herido más profundamente que 1000 fotos en Santorini. Fue la confirmación definitiva de mi nuevo estatus. No era una persona con sentimientos, sino un apéndice de su pasado, un servicio de almacenamiento conveniente al que podía recurrir. La tensión se acumuló en mis hombros, un peso físico que acompañaba al malestar emocional. Ya no era solo la pena del desamor, era la indignación ardiente de ser tratada como un objeto sin memoria, como si los años de devoción no me hubieran comprado ni siquiera una onza de consideración. Este incidente fue una alarma, una señal clara de que mi pasividad me estaba convirtiendo en cómplice activa de mi propia degradación. Marcos y yo éramos la pareja perfecta de la universidad. Él, el brillante y ambicioso estudiante de arquitectura con planos de conquistar el mundo. Yo, la apasionada diseñadora de interiores con un portafolio que ya llamaba la atención. Me enamoré perdidamente de su visión, de la forma en que sus ojos brillaban al hablar de construir legados y dejar una marca. Me vendió el sueño de que éramos un equipo indisoluble, que su éxito inevitablemente sería nuestro éxito. Así que, cuando su carrera comenzó a despegar vertiginosamente mientras la mía requería una inversión de tiempo y riesgo que él no estaba dispuesto a apoyar, tomé la decisión que definiría las siguientes 2 décadas de mi vida. Puse mi sueño, Veronica Interiors, en una caja, convencida de que era un sacrificio de amor, una estrategia inteligente para nuestro futuro compartido. Durante 20 años, fui la arquitecta silenciosa de su vida. Mi creatividad no se plasmó en edificios, sino en la construcción de su imagen. Diseñé nuestros hogares para que fueran el perfecto telón de fondo para sus ambiciones, escenarios impecables para cenas con socios y clientes. Cultivé relaciones con las esposas de hombres importantes. Me convertí en su confidente y anfitriona experta. Leía y editaba sus discursos hasta la madrugada. Celebraba sus premios como si fueran míos y absorbía el impacto de sus fracasos para que su ego permaneciera intacto. Él, con una sonrisa encantadora, me llamaba su roca, su arma secreta, y yo sonreía de vuelta, aceptando esos títulos sin darme cuenta de que una roca no crece, solo se erosiona bajo la presión constante. Mi sacrificio dejó de ser un acto de amor para convertirse en una expectativa, un servicio que él daba por sentado. Y entonces, la subestimación de mi rol dio paso al reemplazo. Sofía entró en escena como su joven y brillante pasante. Al principio, Marcos hablaba de ella con un tono paternalista, alabando su hambre y ambición, las mismas cualidades que él había amado en mí antes de decidir que eran más convenientes en una versión más joven y maleable. Fui ciega a la traición porque me aferraba a la solidez de lo que creía haber construido. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, no fue solo la infidelidad lo que me devastó. Fue el desprecio con el que reescribió nuestra historia para justificar sus acciones. De repente, mi apoyo incondicional se transformó en falta de ambición en sus labios. Mi dedicación se convirtió en una zona de confort asfixiante. Sofía no era solo su nueva pareja, era la coartada que necesitaba para emerger de nuestra relación no como el traidor, sino como el héroe que escapaba valientemente de una vida mediocre. La manipulación siempre fue su arte, y yo, su obra maestra. Recuerdo con una claridad dolorosa una tarde de verano, unos meses antes del final. Estábamos en el porche, y yo, con un nudo de emoción en el estómago, le mostré el folleto de un local perfecto para mi estudio de diseño. «Creo que es el momento, Marcos», le dije, mi voz temblando con un entusiasmo olvidado. Él ni siquiera bajó la vista para mirar el papel. Tomó un sorbo de vino, me miró con una sonrisa cargada de falsa preocupación y dijo: «¿Estás segura, Verónica? Con todo el estrés que tengo en el trabajo, que tú empieces un negocio ahora mismo. Sería una presión enorme para ambos. Además, ¿realmente quieres volver a ese ajetreo a tu edad? Estás tan bien así, tranquila, cuidando de todo». Me tocó la mano, y su gesto,
que en ese momento interpreté como protector, ahora lo veo como lo que era, una caricia para mantenerme en mi jaula dorada. Su estrategia era brillante en su simpleza. Disfrazaba su control de preocupación, sembrando dudas sobre mis propias capacidades y deseos. Frases como «solo pienso en tu bienestar» o «lo hago para protegerte del estrés» eran sus armas predilectas. Me hizo creer que mis sueños eran una carga, una amenaza para la estabilidad que él necesitaba para prosperar. Me convenció de que mi paz interior estaba intrínsecamente ligada a su comodidad, y yo, adicta a su aprobación, me tragué la mentira. Cada vez que una oportunidad para mí aparecía en el horizonte, él encontraba la manera de teñirla de egoísmo o imprudencia, hasta que dejé de buscarlas. Esta sutil forma de control emocional me mantuvo dócil y dependiente. El recuerdo más nítido de su desequilibrio de poder fue cuando le rogué que nos tomáramos unas vacaciones, solo los dos. Él suspiró con el peso del mundo sobre sus hombros y me explicó, con infinita paciencia, lo crucial que era su proyecto actual. Es imposible ahora, amor, pero te lo prometo, en cuanto cierre este trato, nos vamos a Grecia, a Santorini, como siempre has querido. Me aferré a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera. La esperanza de ese viaje me mantuvo a flote durante meses de soledad y desconexión. Ahora sé, con la certeza que da el dolor, que mientras me vendía ese futuro falso, ya estaba reservando los boletos para disfrutarlo con ella. No solo me mentía sobre su presente, sino que activamente fabricaba un futuro para mí, que sabía que nunca llegaría, todo para mantenerme quieta, para que no me diera cuenta de que el barco ya se había hundido. La frágil tregua que había intentado imponerme se rompió una semana después, con otra llamada de Marcos. Esta vez, su tono no era casual, sino práctico y autoritario, como si estuviera dictando órdenes a una empleada. Verónica, voy a pasar por la casa a buscar el cuadro que está en el salón, el original de Rothko. Lo necesito para la nueva casa. El espacio sobre el sofá es perfecto para él. El silencio que se instaló en la línea fue tan pesado que pude sentirlo. Mi mente corrigió su error al instante. El cuadro no era un Rothko. Era de un artista emergente que yo había descubierto y comprado con mi primer gran bono, mucho antes de renunciar a mi carrera por él. Era mío. Era el único objeto de valor en esa casa que me representaba a mí, y solo a mí. No, Marcos, respondí, mi voz saliendo con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ese cuadro es mío. No te lo vas a llevar. Pude oír su suspiro de impaciencia, un sonido que conocía demasiado bien. Verónica, por favor, no empecemos con esto. Es solo un cuadro. Simboliza una etapa de nuestra vida juntos, y esa etapa me incluye. Sofía está de acuerdo en que se vería increíble en nuestro nuevo hogar. No seas egoísta. La palabra egoísta fue como una descarga eléctrica. Después de 2 décadas de abnegación, de poner sus necesidades y sueños por encima de los míos, tenía la audacia de llamarme egoísta por querer conservar la única pieza de mi antigua identidad que me quedaba. El conflicto ya no era una posibilidad lejana, era una realidad. Esto no era un simple desacuerdo sobre una propiedad, era una invasión en toda regla. Era su intento de arrancar el último vestigio de mi autonomía de nuestro pasado compartido para trasplantarlo al jardín de su nueva vida. Era la prueba irrefutable de que él no me veía, y quizás nunca me vio, como su igual, sino como la curadora de un museo personal, del cual él podía tomar las piezas a su antojo. La superación de esta pasividad era ahora una necesidad. El cuadro se queda aquí, Marcos. Esta conversación ha terminado, declaré, y con un movimiento que se sintió monumental, finalicé la llamada. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia pura y helada. Él acababa de traer la guerra a mi puerta. Como si mi acto de desafío hubiera sido una señal, esa misma noche mi teléfono se iluminó con una videollamada entrante. Era Marcos. Acepté, con la ingenua esperanza de que quizás quisiera disculparse, pero no estaba solo. La cámara se movió torpemente para revelar a Sofía, sentada a su lado en un restaurante obscenamente caro,
sosteniendo una copa de champán. Su sonrisa era un estudio de suficiencia y desdén. «Solo queríamos saludar», dijo Marcos, con esa falsa amabilidad que ahora me revolvía el estómago, pero sus ojos brillaban con un desafío directo. Fue entonces cuando el verdadero antagonista tomó el escenario. Sofía se inclinó hacia la cámara, su sonrisa ampliándose hasta convertirse en una mueca de triunfo. «Y para darte las gracias, Verónica», dijo, su voz un goteo de dulzura venenosa. «En serio, sin tu aburrimiento, sin tu vida tan predecible y segura, él nunca se habría dado cuenta de todo lo que se estaba perdiendo. Supongo que algunas mujeres nacen para ser el puerto seguro, y otras estamos destinadas a ser la aventura». La crueldad calculada de sus palabras me robó el aliento. No fue un desliz, fue una ejecución pública, diseñada para aniquilar cualquier resto de autoestima que pudiera quedarme. Verlos allí, brindando por su felicidad a costa de mi humillación, fue el catalizador final. Ya no eran solo dos personas que habían seguido adelante, eran un equipo, y su objetivo era mantenerme en el suelo. Necesitaban mi dolor para validar su historia de amor. Se alimentaban de mi sumisión. Mi pequeño acto de rebeldía por el cuadro los había llevado a intensificar su maldad, a mostrar su verdadera cara. Colgué sin decir una palabra, la imagen de sus sonrisas cómplices quemada en mi retina. El obstáculo no era solo mi dolor, eran ellos. Y ya no había lugar para la pena o la duda, solo para una fría y clara resolución. Después de colgar, el mundo pareció encogerse hasta el tamaño del sofá en el que me derrumbé. La presión en mi pecho era una banda de acero, haciendo cada respiración un esfuerzo consciente. No era solo la tristeza del final de un amor, era una vergüenza profunda, corrosiva, que me quemaba desde dentro. Me sentí como una idiota, una caricatura patética de la mujer despechada que había jurado nunca ser. Las palabras de Sofía, «tu aburrimiento», resonaban en mi cráneo, un eco cruel que confirmaba mis peores miedos sobre mí misma. ¿Era eso en lo que me había convertido? ¿Una mujer tan predecible que su única función era servir de contraste para la brillante vida de otra? Me levanté y comencé a caminar sin rumbo por la casa, sintiéndome como una intrusa en mi propio santuario. Cada objeto que mis ojos tocaban era un recordatorio de la farsa. Los libros de arquitectura de Marcos, las fotos de viajes que ahora parecían escenificados, el sofá donde habíamos visto cientos de películas. Todo era un monumento a una vida construida sobre una mentira. La presión emocional era asfixiante, un peso invisible que amenazaba con aplastarme contra el suelo. Me sentía atrapada en un pasado que se negaba a liberarme, mientras ellos volaban sin cargas hacia su futuro. En un acto de puro masoquismo, abrí mi computadora y busqué el perfil de Sofía. Estaba público, por supuesto, una galería de su triunfo. La última foto, subida hacía apenas una hora, los mostraba brindando, la misma imagen de la videollamada. El pie de foto decía, «Construyendo nuestro futuro, un día perfecto a la vez». Recordé haber visto, semanas antes, un artículo que había compartido sobre William Sterling, con un comentario, «Visionarios como él son los que realmente cambian el juego». Fue entonces cuando supe, con una claridad aterradora, que Marcos no era su meta, solo el peldaño. Una oleada de rabia tan intensa y pura me sacudió, una rabia que me asustó por su potencia. Rabia hacia ellos, pero también, y con más fuerza, rabia hacia mí misma por haberlo permitido. Esa noche, la presión no me rompió, me forjó, transformó mi dolor amorfo en algo sólido, afilado y por primera vez, útil. A la mañana siguiente, la luz del sol trajo consigo un intento desesperado por recuperar una apariencia de control. Me dije a mí misma que debía ser la persona madura, que su crueldad era un reflejo de sus propias inseguridades, no de mi valor. La única forma de ganar es no jugar su juego. Me repetí en voz alta al espejo, esperando que mis oídos convencieran a mi corazón. Ignóralos. Concéntrate en ti. Era un intento patético de negar la realidad de la herida, de buscar un equilibrio pacífico donde solo había un campo de batalla. Incluso llegué a redactar un mensaje de texto para Marcos, una pieza maestra de dignidad forzada. Marcos,
Les deseo sinceramente lo mejor. Sin embargo, te pido que por favor dejen de contactarme. Necesito mi espacio para sanar y seguir adelante. Lo leí una y otra vez. Sonaba tan razonable, tan civilizado, pero cuando mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar, una lucidez helada me detuvo. ¿Qué conseguiría con esto? Solo le daría la satisfacción de saber cuánto me habían afectado. Le daría otra plataforma para su falsa compasión o su manipulación. Borré el mensaje, letra por letra. Ese intento frustrado de tomar el camino elevado fue la prueba definitiva de que la diplomacia era inútil. No se puede razonar con personas que encuentran placer en tu dolor. No se puede negociar la paz con quienes se alimentan de la guerra. Cualquier intento de mi parte por establecer una tregua sería interpretado como una debilidad, una invitación a infligir más daño. En ese momento de negación fallida, comprendí una verdad fundamental. La paz no se le pide al agresor, se la impone. Y para imponerla, no podía seguir siendo la víctima silenciosa y digna. Tenía que cambiar las reglas del juego. El punto de inflexión no llegó con una epifanía emocional en la oscuridad, sino con el crujido de un papel grueso bajo la luz de mi lámpara. Estaba rebuscando en una vieja caja de recuerdos profesionales, más como un acto de distracción que con un propósito real, cuando mis dedos encontraron una invitación. Era una cartulina pesada, grabada en oro. La Gala Anual de las Artes, el evento social y benéfico más importante de la ciudad. La invitación era de mi antigua amiga y clienta, Clara, la organizadora de eventos más influyente de la ciudad, con quien había perdido el contacto durante mi exilio autoimpuesto en la vida de Marcos. Mi primer impulso fue arrojarla a la basura. ¿Yo? ¿En una gala? Era un pensamiento absurdo, un mundo de lentejuelas y sonrisas falsas que ya no me pertenecía. Pero algo me detuvo. Mis ojos escanearon la lista de patrocinadores principales en la parte inferior de la tarjeta, y allí estaba. Marcos Scott Architecture. Por supuesto, era el escenario perfecto para que él y Sofía hicieran su debut oficial como la nueva pareja de poder. La familiar punzada de dolor me atravesó, pero esta vez fue diferente, más aguda y enfocada. Seguí leyendo la lista, y entonces mi corazón dio un vuelco. Sterling Corp. El nombre no era nuevo para mí. En las cenas de Marcos, William Sterling siempre surgía como un mito. El magnate inalcanzable cuya fortuna era tan vasta como su conocida debilidad por las mujeres jóvenes y ambiciosas. Su nombre en esa lista no era una coincidencia, era una puerta abierta. No fue un plan complejo lo que se formó en mi mente, fue una revelación. Una ecuación simple y elegante con 3 variables perfectamente definidas: la ambición desmedida de Sofía, la arrogancia ciega de Marcos y el poder gravitacional de un hombre como Sterling. De repente, la gala dejó de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad. Un teatro, un recuerdo fugaz. De hacía 20 años, me asaltó. La tarde en que presenté un diseño que hizo que un cliente llorara de emoción. Esa Verónica no pedía permiso para brillar. ¿Dónde estaba? Enterrada, pero no muerta. Y en ese instante, sentí la primera sacudida de la tierra removiéndose sobre su tumba. Iba a ser la directora de escena. El dolor en mi pecho no se fue, pero se transmutó. El calor abrasador de la humillación se enfrió y se solidificó en la punta afilada de un témpano de hielo. Me miré en el espejo del pasillo, y por primera vez en meses, la mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Era una estratega. La niebla del desamor, que había nublado mi juicio durante tanto tiempo, se disipó de golpe, revelando un camino tan claro y brillante como un rayo. La mujer que había llorado por ser subestimada, ahora veía en esa subestimación su mayor ventaja. Ya no se trataba de sobrevivir a su crueldad, sino de orquestar sus inevitables consecuencias. Mi reacción no fue explosiva, fue silenciosa, metódica y terriblemente eficiente. Caminé con un propósito renovado hacia mi armario, pasando de largo los vestidos grises y beiges que habían sido mi uniforme de invisibilidad. Mis dedos se cerraron sobre una tela de seda, un vestido color esmeralda, audaz y elegante,
que había comprado para una gala a la que Marcos me convenció de no asistir porque sería aburrida y estarías cansada. Lo sostuve frente a mí. Esta ya no era una reacción a lo que ellos me habían hecho. Era una acción. Era la primera jugada en una partida que yo controlaría. Dejaba de ser la mujer aburrida que se quedaba en casa para convertirme en la mujer que nadie, especialmente él, esperaba ver. Con el vestido aún en la mano, tomé mi teléfono. No hubo vacilación. Marqué el número de Clara, un número que no había usado en años. Cuando contestó, mi voz salió firme, despojada de la fragilidad que la había caracterizado. Clara, soy Verónica. Recibí tu invitación para la gala. Me encantaría ir. Y, de hecho, necesito pedirte un favor enorme. El cambio interno fue sísmico y definitivo. La víctima se había acostado la noche anterior, pero una guerrera acababa de despertar, armada no con odio, sino con una inteligencia afilada y un conocimiento enciclopédico de las debilidades de sus enemigos. La respuesta de Clara fue un bálsamo. Primero, una sorpresa genuina, seguida de una calidez que me recordó lo que era la verdadera amistad. Sin autocompasión, le conté la historia completa, las fotos, las llamadas, la humillación pública en la videollamada. Su silencio al otro lado de la línea fue seguido por una exhalación de pura furia contenida. Ese hombre es un idiota de manual y ella es una arpía trepadora, sentenció con su franqueza característica. Hizo una pausa y su tono se suavizó. Pasé por algo así hace años, Vero. Un hombre que creí que era mi mundo me dejó en pedazos. Sé exactamente lo que se siente renacer, y te juro que no dejaré que lo hagas sola. Sus palabras fueron un ancla en mi tormenta. Dime qué necesitas. Es hora de un nuevo comienzo para ti. Le expuse mi idea, no como un plan de venganza, sino como una delicada facilitación de oportunidades. Clara soltó una carcajada grave y conspiradora que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Verónica, cariño, esto no es venganza, es reposicionar las piezas en el tablero. Es justicia poética en su forma más elegante. Considera a William Sterling oficialmente informado de que una nueva y muy ambiciosa protegida estará en el radar esa noche. Me aseguraré de que sus órbitas se crucen. Tener su apoyo, su energía y su red de contactos transformó mi idea en un plan viable y mi determinación en confianza. Este intento de cambio, mi plan de asistir a la gala y tomar un rol activo, era en sí mismo una declaración de guerra silenciosa. Yo sabía que mi mera presencia allí, radiante y serena, generaría un conflicto inmediato en la mente de Marcos. Él me había archivado en la categoría de exesposa triste y recluida. Mi reaparición en el epicentro de su mundo social sería una afrenta directa a la narrativa que él había construido, esa en la que él era el triunfador y yo, la baja colateral. La tensión ya no era solo emocional y privada. Estaba a punto de estallar en el escenario más público de la ciudad. El verdadero giro de la historia no era una traición que yo cometería, sino una que simplemente iba a permitir. El arma más potente de mi arsenal era la propia naturaleza predecible de Sofía. No necesitaba mentir, manipular ni engañar. Mi única tarea era crear el ecosistema perfecto para que su verdadera personalidad, su ambición depredadora, pudiera florecer sin restricciones. Sofía no amaba a Marcos, amaba lo que él representaba, un trampolín hacia el éxito, el estatus y la validación. Pero Marcos era solo un trampolín. William Sterling era el cohete a la estratosfera. En los días previos a la gala, me dediqué a una investigación meticulosa, no sobre Sterling, sino para Sofía. Estudié sus últimos proyectos de inversión, sus pasiones filantrópicas, incluso los tipos de arte que coleccionaba. Estaba preparando un guión para ella, armándola con la información precisa que necesitaría para deslumbrar a Sterling, para que él viera en ella no solo una cara bonita, sino una mente astuta, un proyecto a su altura, como ella misma lo definiría más tarde. Estaba preparando a la carnada para que pareciera un manjar irresistible. La traición inminente sería la de Sofía hacia Marcos, y yo sabía que sería espectacular en su eficiencia y falta de sentimentalismo. Y la ironía suprema era que Marcos sería completamente ciego a ella. Su arrogancia era su propia venda.
estaba tan convencido de la adoración incondicional de Sofía, tan seguro de su poder sobre ella, que nunca vería venir el golpe. Creía que su trofeo era leal por amor. Yo sabía que los trofeos como Sofía no tienen lealtad, solo evalúan ofertas. Mi papel no era el de una villana que trama una traición, sino el de una observadora inteligente que simplemente despeja el camino para que la gravedad haga su inevitable trabajo. Esa noche, entré en el gran salón de la gala, sintiendo una calma glacial que era casi sobrenatural. El vestido esmeralda no se sentía como una prenda, sino como una armadura forjada en resolución. Mis ojos localizaron a Marcos y Sofía casi al instante. Estaban cerca de la barra, él pontificando ante un círculo de admiradores, ella a su lado, desempeñando a la perfección su papel de adorno sonriente. Esperé pacientemente mi momento. Cuando Clara me hizo una señal discreta desde el otro lado del salón, indicando que William Sterling estaba en posición, comencé mi avance. Caminé hacia ellos con un paso medido y firme, mi mirada fija no en él, sino en ella. El enfrentamiento fue una obra de teatro silencioso. Ignoré la existencia de Marcos tan completamente que fue como si se hubiera vuelto invisible. Mis ojos se encontraron con los de Sofía. Ella alzó una ceja, una sonrisa condescendiente dibujándose en sus labios. «Vaya, Verónica», dijo con una dulzura fingida. «Qué sorpresa verte fuera de casa». Su sonrisa era un desafío. Yo le ofrecí una propia, cálida y cómplice, que la descolocó por completo. «Sofía, te ves absolutamente espléndida. Hay alguien a quien me muero por presentarte». Antes de que Marcos pudiera procesar la escena o que Sofía pudiera formular una pregunta, la tomé suavemente del brazo, un gesto que era a la vez una invitación y una orden. Lo dejé allí, a mitad de una frase, con la boca ligeramente abierta, reducido a un extra en su propia escena. La presentación fue una estocada maestra. «Señor Sterling, permítame que le presente a Sofía. Tiene una energía y una visión para los negocios que creo que le fascinarán». De hecho, justo antes comentábamos su interés en el desarrollo de la nueva costa. Los ojos de Sofía brillaron al reconocer al legendario magnate y al comprender el regalo que le estaba entregando. Desde una distancia prudente, observé cómo ella desplegaba su encanto, cómo Sterling la escuchaba con un interés genuino y cómo, por primera vez, Marcos era solo una figura borrosa en el fondo, un espectador impotente del ascenso de su sucesora. No hubo gritos ni lágrimas. Mi confrontación fue un susurro, una elegante maniobra que lo borró de la ecuación. La consecuencia externa no tardó en llegar. Marcos me encontró minutos después junto a la terraza. Su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Verónica?», siseó, su voz goteando falsa preocupación. «Este jueguito es innecesario. ¿Crees que este espectáculo te hará sentir mejor? Solo estás complicando las cosas para todos». Pero sus ojos, por un instante, traicionaron el pánico que su tono intentaba ocultar. En lugar de sentir miedo, sentí una extraña lástima por él. Mi serenidad fue el verdadero castigo. Me encogí de hombros con una calma que sabía que lo desarmaría. «Solo estoy socializando, Marcos, presentando a personas interesantes entre sí. Creí que eso era lo que se hacía en estos eventos. Tú me lo enseñaste». Él estaba preparado para un drama, para una escena que pudiera controlar. En cambio, se encontró con una extraña. «Sterling es un tiburón. Se la va a comer viva. Esto es un error», masculló, más para convencerse a sí mismo que a mí. Vi en sus ojos el pánico de un rey que se da cuenta de que su corona está torcida. La consecuencia de mi acción no fue una represalia, sino el colapso de su castillo de naipes. Mientras me alejaba de él, dejándolo solo con su rabia impotente, una oleada de poder puro y limpio me recorrió. No era un poder sobre él, sino un poder sobre mí misma. Había enfrentado al dragón, y no solo había salido ilesa, sino que le había demostrado que su fuego ya no tenía el poder de quemarme. La consecuencia interna fue una liberación catártica. El miedo reverencial que había sentido por él durante años se disolvió en el aire de la noche. En su lugar, quedó una certeza tranquila e inquebrantable.
Yo era la única autora de mi historia a partir de ahora. La euforia de la victoria me acompañó hasta la puerta de mi casa. Pero una vez dentro, con el vestido de seda esmeralda en el suelo y el silencio resonando en las paredes, la adrenalina se desvaneció, dejando un vacío helado. Mi corazón se sentía como una casa abandonada, con las ventanas rotas por donde se colaba el viento helado de la duda. Me miré en el espejo del baño, el maquillaje corrido, y me pregunté quién era esa mujer. ¿Una vengadora calculadora? La Victoria, en la soledad de la noche, se sentía hueca. Había humillado a Marcos, había expuesto la naturaleza de Sofía, pero el resultado final era yo, sola, en la misma casa silenciosa. Una ola de duda casi me ahoga. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente me había rebajado a su nivel de crueldad? Las lágrimas que había mantenido a raya durante semanas amenazaron con desbordarse. Me senté en el borde de la cama, sintiendo un cansancio tan profundo que era casi físico. Era mi noche oscura del alma. Por un instante aterrador, sentí que ganar la batalla no significaba nada si había perdido la guerra contra la soledad. El fantasma de la mujer que fui, la que creía en el sacrificio por amor, pareció susurrarme que había perdido algo más valioso que un marido. Había perdido mi suavidad, mi capacidad de confiar. Fue entonces cuando mi mirada se posó en los planos de Verónica Interiors, aún extendidos sobre la mesa de centro, y la sensación cambió. Esta soledad era diferente. No era el vacío definido por la ausencia de otra persona. Era espacio, era potencial, era un lienzo en blanco. La caída emocional no fue una ruptura, sino un bautismo de fuego. Tuve que tocar ese fondo de duda para darme cuenta de que no quería volver a ser la mujer que era. La batalla no había terminado en la gala. La verdadera batalla, la lucha por mi propia reconstrucción, acababa de empezar. En medio de esa quietud reflexiva, la epifanía me golpeó. La venganza nunca fue el verdadero objetivo. Fue solo el catalizador, la herramienta que necesité para despejar los escombros y encontrarme a mí misma debajo. La satisfacción real no provino de ver a Marcos desarmado, sino de sentirme a mí misma rearmada con mi propio poder y mi propio propósito. La verdadera victoria no era su caída, sino mi inminente ascenso. La sonrisa de Sofía y la arrogancia de Marcos habían sido el ruido blanco que me había impedido escuchar mi propia voz durante años. Ahora, en el silencio, esa voz era nítida, y no hablaba de venganza. Hablaba de planos, de colores, de texturas, y de un futuro que yo, y solo yo, diseñaría. La mañana siguiente me encontró en la sala vacía, sintiendo el peso del silencio. La euforia de la noche se había disipado, dejando la duda como un sedimento amargo. ¿Había valido la pena? Mi mirada se posó en los planos sobre la mesa, y una voz interior susurró: este vacío no es pérdida, es espacio, espacio para construir. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado era apenas reconocible, quebrada por una mezcla tóxica de rabia e incredulidad. Era Marcos. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, la furia de un hombre que ha perdido el control. Sofía me dejó anoche. Por ese viejo decrépito. Me envió un mensaje diciendo que había encontrado un proyecto a su altura. Un maldito mensaje de texto. Su furia se desinfló rápidamente, dando paso a una súplica patética que me revolvió el estómago. Verónica, tienes que arreglar esto. Habla con ella. Dile que cometió un error. Tú puedes convencerla. Escuché su pánico, su ego destrozado, y la única emoción que sentí fue una distancia abismal. En su momento de crisis, todavía recurría a mí, no como a una persona, sino como a una herramienta. En ese instante, tomé la decisión crucial que sellaría mi emancipación. No sería su salvadora, no sería su verdugo. Simplemente, dejaría de existir para él. Respiré hondo, y cuando hablé, mi voz era tan tranquila y fría como la superficie de un lago congelado. Ese ya no es mi problema, Marcos. Te deseo suerte en tus futuros proyectos. Hice una pausa deliberada antes de la estocada final. Y ahora, por favor, pierde mi número. No le di la oportunidad de responder. Colgué el teléfono.
Luego, con una serie de movimientos firmes y decididos, bloqueé su número. Bloqueé sus perfiles en cada red social. Fue un acto simple, casi clínico, pero se sintió como la demolición controlada de una prisión. Estaba tomando el control definitivo de mi paz, de mi espacio y de mi futuro. El castigo de Marcos fue una obra de justicia poética, una réplica exacta del destino al que él me había condenado, la humillación pública y el abandono superficial. La noticia de que Sofía era la nueva protegida de William Sterling se extendió por su círculo como un incendio, dejándolo no solo sin su trofeo, sino sin su aura de ganador. Sofía, por su parte, consiguió su premio, pero su florecimiento era artificial, una jaula dorada que la exponía como una oportunista, destinada a repetir el mismo ciclo. La caída de los antagonistas fue una consecuencia directa de sus propios defectos. Mi recompensa, en cambio, fue una construcción sólida y significativa. Ese mismo día, después de bloquear a Marcos, me dirigí al centro y firmé el contrato de alquiler de ese local que había anhelado. Con los planos de Veronica Interiors bajo el brazo, me reuní con los dos únicos contactos de mi vida profesional, que sabía que nunca habían dudado de mi talento. Les presenté mi visión, no con la timidez de antes, sino con la pasión ardiente de alguien que ha vuelto a nacer. Mi plan de negocio era sólido, mi entusiasmo contagioso. Antes de que terminara el almuerzo, tenía a mis dos primeros inversores. La acción más liberadora de todas fue el exorcismo de mi hogar. Durante un fin de semana, empaqué cada rastro de Marcos, sus trajes caros, sus libros de arquitectura, sus premios polvorientos. No lo hice con rabia, sino con la eficiencia serena de quien prepara un espacio para una nueva vida. Cada caja sellada era una cadena rota. Cuando el camión de la mudanza se llevó la última caja, me senté en el suelo de mi sala casi vacía, y una paz profunda me invadió. El espacio ya no era un vacío de soledad, era un lienzo en blanco, lleno de promesas. El distanciamiento de Marcos fue total, una amputación quirúrgica y necesaria para mi supervivencia emocional. Pero por cada puerta que cerraba, se abrían otras nuevas y más saludables. Retomé el contacto con mis viejas amigas, esas mujeres fuertes e independientes que mi vida de pareja perfecta había relegado a un segundo plano. Me recibieron con los brazos abiertos, sin juicios, solo con la alegría de tenerme de vuelta. Esas reconciliaciones fueron mi red de seguridad y mi mayor fuente de fuerza. Mi relación con Clara se transformó de una amistad reavivada a una alianza inquebrantable. Se convirtió en mi mentora de negocios, mi mayor defensora, y en ocasiones, mi conciencia. Siempre supe que tenías este poder dentro de ti, Verónica, me dijo un día, mientras revisábamos muestras de tela en mi nuevo estudio. Solo necesitabas deshacerte de 100 kilos de ego ajeno para poder volar. Su fe incondicional me ayudó a reconstruir la confianza en mí misma, pieza por pieza. Pero la redefinición más importante fue la de mi propio concepto del éxito. Durante 2 décadas, lo había medido a través del prisma de los logros de mi pareja y la estabilidad de mi hogar. Ahora, entendía que el éxito era el zumbido de la emoción al comenzar un nuevo diseño. Era la risa genuina compartida con amigas leales. Era la paz profunda de llegar a un hogar que era indiscutiblemente mío. Aprendí a establecer límites firmes, a decir no, sin sentirme culpable, y a decirme sí a mí misma sin dudarlo un segundo. Un año después, el aire de la noche vibraba con el murmullo de conversaciones felices y el tintineo de copas de champán. Estaba en el centro de mi propio universo, la fiesta de inauguración de Veronica Interiors. El estudio era un sueño hecho realidad, un espacio elegante y acogedor, lleno de luz y posibilidades. Amigos, clientes y mis nuevos socios llenaban la sala, y yo, en medio de todo, me sentía completa, anclada en mi propio valor. Estaba rodeada de gente que me celebraba por quien era, no por a quien complementaba. Clara levantó su copa, su voz resonando con orgullo. Por Verónica, y por demostrar que la mejor venganza no es vivir bien, sino florecer espectacularmente. Los aplausos y vítores llenaron la sala, y yo sonreí.
una sonrisa amplia y genuina que nacía desde lo más profundo de mi ser. No quedaba ni un rastro de rencor en mi rostro, solo la serena confianza de quien ha luchado en la batalla más importante, la de su propia vida, y ha ganado. Mi nueva visión era clara. El dolor no tenía por qué ser una sentencia de por vida. Podía ser el catalizador para una reconstrucción gloriosa. Más tarde esa noche, mucho después de que el último invitado se hubiera ido, me quedé sola en mi estudio. Un faro en la noche, sus luces cálidas guiándome hacia un horizonte que yo misma había dibujado. El silencio ya no era un enemigo. Era una compañía pacífica, un espacio para soñar con el próximo proyecto. El camino había sido insoportablemente duro, pero el renacer había valido cada lágrima. Había aprendido la lección final. La felicidad no es algo que te dan o te quitan. Es algo que diseñas y construyes tú misma, desde los cimientos hasta el techo. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.